que me dio el Señor el día de ayer. Y antes de empezar, vamos a rogarle al Señor que nos hable hoy, que se haga su voluntad y que me dé la oportunidad de expresar con palabras sencillas su escritura. Señor y Padre, alabado sea tu nombre hoy en esta reunión. Pido para que tu voluntad se haga en medio de nosotros, Señor. Pido e imploro, Padre, para que tomes las riendas de esta reunión y se haga lo que tú quieras, Señor. Úsame como tu instrumento, Señor, que todos podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que sea para honra y gloria de tu nombre toda esa palabra, Padre. Sé tú hablándonos hoy. Ata al enemigo y échale fuera, que ya no pueda esparcir su vaho sobre nosotros. Antes bien, tu Santo Espíritu venga como en el día del Pentecostés y se derrame sobre nosotros, Señor. Se derrame tu Santo Espíritu sobre esta congregación, sobre tu iglesia. Te lo ruego y imploro, Señor. Ata al enemigo y échale fuera. Quebranta los corazones. Abre la mente, aclara los ojos. Abre los oídos de todos los que escuchan hoy tu palabra. Te lo imploro, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y amén. ¿Han escuchado alguna vez que hemos dicho que el que no crea por su palabra, crea por sus milagros? Pues ese es el título de la predicación del día de hoy, hermanos. El que no crea por su palabra, crea por sus milagros. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Vamos a empezar. Antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, Él le había dicho a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y es verdad, porque vendría su Santo Espíritu. Y en esa parte del libro de Hechos, hermanos, tal y como su nombre lo indica, es el libro de lo que hicieron los apóstoles después de la muerte del Señor Jesucristo. Son los hechos de los apóstoles, son las cosas que hicieron después de la muerte del Señor Jesucristo. Y en esta parte de las Escrituras que estamos leyendo a continuación, es el mismo Señor Jesucristo hablando y dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden que los judíos pensaban que el Señor Jesús venía para liberarlos terrenalmente. Y no, hermanos. Jesús venía a librarlos espiritualmente de la ley, porque la ley se había vuelto tradición y la tradición se había vuelto pecado. A eso había venido el Señor Jesucristo a liberar. Pero como ellos no entendían el propósito del Señor Jesucristo, el Señor Jesús les dice en el versículo 6 y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé si de ahí habrán sacado los testigos de Jehová a decir que son testigos. Pero el Señor Jesús les dijo, ustedes me serán testigos. ¿Testigos de qué, hermanos? Testigos de la obra del Señor. Testigos de lo que Dios hizo en la tierra. Cuando ya no esté el Señor Jesucristo, ustedes testificarán por mí lo que yo hice. Los milagros y las obras que yo hice, ustedes se las testificarán a los demás. Serán testigos de mi obra. Y dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cosa curiosa, hermanos, en el día del juicio final, la venida del Señor Jesucristo será como relámpago en la noche. Nadie se lo espera. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos? De repente viene el trueno atrás. Es más, primero ves el trueno y después lo escuchas. Primero ves el rayo y después escuchas el estruendo del trueno. Así será. Así será la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice, así como de la tierra fue ascendido a los cielos, así regresará de los cielos. Pero ya no como al principio, sino con poder y gloria, acompañado de su ejército celestial, por todos aquellos que hacen su voluntad. Entonces, versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y quiero, queridos hermanos, que pongamos especial atención en el siguiente versículo. Este versículo que vamos a leer, el versículo 14. Dice, todos estos, ¿quiénes? Hombres y mujeres, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hemos usado muchas veces la palabra koinonía. Hemos usado muchas veces la palabra unánime.
Hemos usado muchas veces la palabra el mismo sentir. Pero la palabra unánime en el sentido más literal de la palabra significa que un grupo de personas comparte una misma opinión, un mismo parecer, una misma voluntad. Y miren, hermanos, todos los apóstoles del Señor Jesucristo que estuvieron ahí le vieron ascender a los cielos, y el Señor Jesucristo estableció sobre ellos una voluntad, una unanimidad. Hermanos, todos estaban en el mismo sentir en ese momento, todos estaban en el mismo sentir. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y yo quiero, hermanos, compartir un sentir, un deseo del corazón que me puso mi Señor hace unos días. El día de anoche oraba al Señor y le rogaba: Padre, ¿qué falta? ¿Qué he de hacer, Señor? Ilumíname. Señor, muéstrame, Señor. Abre mis ojos y esclarece lo que yo debo de hacer para hacer tu voluntad, para que todo esté conforme a como tú quieres que sea, Señor. Y hoy en la mañana, cuando me desperté, vino ese pensamiento: voy a leer qué hicieron los discípulos. Y busqué el libro de Hechos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos buscar vivir conforme a la voluntad del Señor. Y el ejemplo más claro de cómo es vivir cuando el Señor ya no se puede ver está en el libro de Hechos, hermanos. Del libro de Hechos para adelante, si quieren leer. ¿Qué hicieron los apóstoles después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos? Perseveraban unánimes en oración, todos con todos. Y yo les quiero decir eso, hermanos. El conocer al Señor Jesucristo es para toda la vida. Toda la vida, hermanos. No es hasta los 30, no es hasta los 40, no es hasta los 50, no es hasta que te amargues y ya no quieras más, no es hasta que pierdas el control de tus facultades, no. Es para toda la vida. El mundo, ¿saben qué piensan cuando les dicen eso? ¿A poco tengo yo que estar haciendo eso toda la vida? ¿Saben cómo lo veo yo, hermanos? Que mi Señor me ha dicho que Él cuidaría de mí toda mi vida. Mi Señor me ha prometido que se haría cargo de mí toda mi vida. ¿Ven cómo es lo mismo, pero diferente? ¿Ven cómo la corrupción y el pecado pueden hacer ver un mismo acto de manera diferente? Porque los y se quieren rendir, y se quieren echar para atrás. Y Señor, por favor, te lo imploro, y se hincan en el piso, se restriegan en la tierra
con tal de que su Señor les haga un milagro en sus vidas. El Señor, que es misericordioso y que no desprecia a un corazón contrito y humillado. Fíjense nada más, hermanos, la fidelidad de la palabra del Señor. Su palabra dice que Él no desprecia al corazón contrito y humillado. Y te voy a decir una cosa. Hay gente que le promete a Dios que si Él los sana, que si Él los salva, que si Él los ayuda, le entregarán toda su vida hasta el final de los tiempos. Eso yo lo he visto, hermanos. Eso yo lo he visto muchas veces. Gente que dice, Señor, si tú me ayudas, mira, mi vida toda te la voy a dedicar a ti, todos los días de mi vida, hermanos. Y les voy a decir una cosa. En ese momento de necesidad, de angustia, de tristeza, son sinceros. Hay un verdadero corazón contrito y humillado en ese momento. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Quiere decir que aunque esa persona es inmunda y pecaminosa, por cuanto su corazón contrito y humillado ha venido a rogar a su Señor, Dios no lo va a despreciar. Dios lo ve, Dios lo escuchó. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema es la falta de fe. Ahora, la desesperación de ese varón, de esa mujer, cual sea el caso, ¿era falsa? ¿Acaso sus palabras eran falsas? ¿Acaso lo que dijo no era real? ¿Acaso su desesperación, su oración ferviente era falsa? No, era real. ¿Saben qué pasa? Que por cuanto no creyó y por cuanto su fe era mínima, lo primero que le vino a la mente cuando se recuperó de su situación, cuando se recuperó de su enfermedad, cuando se recuperó de su mal, ¿saben cuál fue? ¡Qué coincidencia que me sane! Esta pastilla que me encontré, esa me sanó. Esta planta que me recomendó doña Chon, esa me salvó. Y la oración, la hincada, el ruego, el llanto. Ese no fue, ese fue una desesperación que yo tuve. No era falsa, era una verdadera desesperación. Pero no creyeron. No creyeron y vuelven otra vez al mundo. Y de eso, hermano, yo ya estoy cansado. Estoy cansado de que el Señor haga tanto favor y de que no le podamos brindar fidelidad. Seguimos leyendo el libro de Hechos. Dice el versículo 16. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama. ¿Qué quiere decir? Campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Qué pasa, hermanos?
Judas no resistió y murió, fue reemplazado. Fue reemplazado porque era necesario, hermanos, porque así lo había dicho la Escritura. Y ustedes saben que nosotros nos movemos por la Escritura del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una vez más, hermano, la palabra unánimes. Unánimes. Quiero sentar precedente con esta palabra, hermanos. Todos estaban unánimes. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Cuando la palabra dice están llenos de mosto, está refiriéndose a que están ebrios, borrachos. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice su palabra.
Ahora, quiero, hermanos, que penséis en la persona menos culta que se puedan imaginar. En la persona menos estudiada, en la persona con menos habla, en la persona con menos, que cuando se trata de hablar, no las tenga. Estos eran los discípulos del Señor Jesús, hermano. Eran pescadores, eran trabajadores que, hermanos, si hoy en día hay mucha gente que no tiene estudios, ellos eran todos. Si sabían hacer cuentas matemáticas, dense por bien servidos. Si sabían sumar números, si no sabían multiplicar y dividir, pero con eso ya era una persona que tenía algo de conocimiento. Hermanos, ellos no. Eran pescadores, trabajadores comunes y corrientes, que habían dedicado su vida al esfuerzo físico. Entonces, era lo que menos ibas a esperar de una persona, a hablar con tanta dignidad, hablarle a los demás. Y ahí está hablando Pedro, hermanos. Pedro, con palabra de Dios desde su boca, les dice: varones, hermanos, con poder y autoridad les proclaman lo que está pasando en ese momento. Y con palabras tan claras les dice: ellos no están ebrios. Y con palabra de Dios del profeta Joel les dice: esto es lo que está pasando ahora. Las visiones, los sueños y el Espíritu Santo ha sido derramado hoy. Y ustedes son testigos de ello. Versículo 22 dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hermanos, este fue la diatriba de Pedro. No sé si lo podemos, si se puede entender la magnitud. Pero esto es un cambio radical del pensamiento y sabiduría, ¿no? Cada uno de los discípulos fue infundido con el Espíritu de Dios y grande sabiduría, hermanos. Grande sabiduría, tal cual. En ese momento estaban proclamando la palabra del Señor con tanta naturalidad que todos estaban sorprendidos, hermanos. Y viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que se manifiesta hoy, hermanos. Ahora, quiero que imaginemos, hermanos, si yo les dijera ahorita en ese momento, apréndanse ese discurso que dio Pedro en ese momento, de memoria. Y tenemos días para aprenderlo. Y digamos que todos pudimos aprender la memoria. ¿Quién, hermanos, tiene la fortaleza y seguridad para proclamarlo como lo hizo Pedro en ese momento delante del pueblo de Dios, delante de los israelitas, judíos y de todos aquellos que hablaban lengua extranjera? Hermanos, fue esa manifestación del Espíritu Santo en Pedro fue un milagro. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, quiero, hermanos, como dijimos al principio, el título de esta predicación es que el que no crea en su palabra, crea por sus milagros. Quiero que entendamos, hermanos, que Pedro y los discípulos del Señor Jesús eran conocidos. No eran personas desconocidas, eran conocidos. Había mucha gente que conocía su actuar, su pensar, su hablar. No fue más una predicación y todos creyeron al instante, no, hermanos. Fue una manifestación de la predicación del Espíritu Santo y el hecho de ver con sus propios ojos la manifestación de la sabiduría de Dios a través de los apóstoles. Porque, hermanos, aquí está hablando Pedro, pero en el momento en que recibieron el Espíritu Santo, todos los discípulos hablaban en lenguas. Y miren, aquí en México predominan lo que nosotros llamamos el español, el castellano. Ese es el idioma que predomina. Pero en Asia, donde está África, hermanos, en África hablan inglés, hablan español, hablan la lengua nativa de los africanos, hablan más para arriba, porque todo ese es el continente africano, el continente asiático está junto, hermanos. Y esa parte donde estaban los israelitas era una comunión de miles de etnias, comunidades, pueblos y lenguas. Y tal vez alguno, por ejemplo, si yo veo a alguno hablando ruso, yo no sé ruso. Y lo veo hablando ruso y el ruso va a decir: mira, está hablando ruso. Pero yo voy a decir: yo como sé que está hablando ruso.
Entonces, por eso dijeron muchos de ellos, a lo mejor está borracho, nada más están hablando diferencias. Pero por cuanto había cientos de personas y cada uno escuchaba que ciertamente hablaban en su lengua nativa, en su idioma, a pesar de la incredulidad de muchos, era algo imposible de tapar, imposible de esquivar, imposible de dejar de lado, saber que era verdad. El Espíritu de Dios había descendido sobre los incultos y los había hecho sabios. Hermanos, imaginémonos a cada uno de nosotros. No, sin considerarnos incultos, no. Pero hermanos, cada uno de nosotros sabe cómo habla delante de los demás. Hermanos, yo he predicado la palabra por muchos años. Y no me atrevería yo a decir que pudiese yo dar un discurso como lo hizo Pedro en ese momento. Ahora, hermanos, ¿qué sensaciones daría a ustedes si el hermano que está a su lado, que está a su frente, que está atrás, se levanta y con esa autoridad y soltura de palabra manifiesta tal cosa? Hoy, ahorita, delante de nosotros, con esa destreza que muestra Pedro en este pasaje de la Biblia, hermano. Es imposible que no genere en nosotros una fe. Hermanos, creyeron a la palabra, pero también creyeron por el milagro que se había manifestado a través del Espíritu Santo de los apóstoles. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con él, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, estos fueron los primeros pasos de la iglesia de Cristo. Eso era lo que hacía la iglesia de Cristo. Y yo quiero hacer una manifestación de un pensamiento que ha estado en mi mente, hermanos. Hace un momento dije, hacer la voluntad del Señor es una vida. Y es toda la vida. Y dice, perseveraban en oración unánimes. Y hermanos, tenemos que perseverar en oración unánimes toda la vida. Y yo se los digo ahorita. Decir eso suena hoy fácil. Sí, Señor, toda la vida te alabaré. Sí, Señor, toda la vida oraré. Sí, Señor, toda la vida estaremos en comunión. Señor, toda la vida estaremos juntos en la armonía y sencillez del corazón. Pero hoy, hermanos, el testimonio de la realidad de las cosas que el Señor me ha mostrado y nos ha mostrado a cada uno de nosotros es que llegados a un punto nos cansamos de hacer la voluntad del Señor. Nos cansamos de alabar su nombre. Nos cansamos de orar. Nos cansamos de leer su palabra. Nos cansamos de hacer su voluntad.
hermano, no, así se sienta, no recuerdo yo. Pero recuerdo que hace unos días tuvimos una reunión y decíamos, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Si Dios nos permite estar en el cielo, y si Dios nos da la oportunidad de estar en el cielo, ¿qué creen ustedes que vamos a estar haciendo allá? Alabando el nombre del Señor, porque para eso fuimos hechos, para alabar su nombre, para servir a su presencia. Pero imaginad, si fuimos hechos para alabar el nombre del Señor, y aquí ya nos estamos cansando, ¿qué vamos a ir a hacer al reino de los cielos? No vamos a llegar al reino de los cielos, hermanos. No vamos a llegar al reino de los cielos porque Dios vio que no estamos hechos para eso, que no tenemos la capacidad de adorarle, que no tenemos en el corazón el deseo de adorarle de verdad. Entonces no entrarás en el reino de los cielos, porque la función, el propósito por el cual fuiste puesto, no lo estás cumpliendo. Y tú dirás, pero Señor, yo me guardé del pecado, pero Señor, yo me guardé de ya no volver más atrás, y ahora me dices que ya no, sí. ¿Pero a qué vienes? Porque en el reino de los cielos, hermanos, en el libro de Apocalipsis dice que habían 140 y tantos mil alabando el nombre del Señor. ¿Y qué creen, hermanos? Ese es el propósito. Y si no podemos hacer eso, entonces ¿para qué queremos ir al reino de los cielos? Entonces ¿para qué tenemos la esperanza de ir al reino de los cielos si no podemos adorar de corazón a nuestro Señor? Miren, hay una parábola del Señor, que el Señor Jesucristo habla. Una persona que manda a unos siervos a cuidar su plantío, sus vid, sus plantas, su huerto. Estas personas al principio pues son trabajadoras, que están recibiendo su pago, nada más tienen que cumplir con lo que el patrón, el jefe, les mandó, eso es todo. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo. Y esto es una verdad que yo he estado manifestando a lo largo de la predicación, hermano. El tiempo nos hace mal. El tiempo nos hace caer en la ociosidad. El tiempo nos hace olvidarnos de las buenas cosas. ¿Por qué? Porque si alguien te hace un favor hoy y dices, ay hermano, ay familiar, ay amigo, te estoy eternamente agradecido. Cuando tú necesites de mí, yo te voy a ayudar. Y si ese amigo te pide el favor mañana, por cuanto el recuerdo está fresco en tu mente, dices, sí, yo te ayudo. ¿Cómo no? Pero dale un año, dale 2 años, dale 10 años. Y viene a decir al amigo, ayúdame. Ayúdame, acuérdate que tú me dijiste hace 10 años que si yo, que por ese favor tú me ibas a ayudar. Ay, pero si fue hace 10 años, tú estás todavía cobrándome. Ya, madura. No andes cargando con las cosas del pecado. Hasta con arrogancia te van a contestar. Porque se han olvidado de las cosas de Dios. Ahora, hermanos, la realidad del mundo de hoy en día es que acordarnos de las cosas malas es fácil. Acordarnos de las cosas buenas es difícil. Si alguien te hizo daño, si alguien te hirió, si alguien amargó tu corazón, puedes estar con esa amargura en tu corazón años, hermano. Si hay personas que se han peleado por la herencia y ya no se vuelven a hablar toda la vida, fíjense cómo se figura. La amargura, la tristeza, la envidia, esas duran años. Y se pierden en el corazón y se arraigan en el corazón. Alguien hace algo bueno por ti, pasan los años y se te olvida.
Fuiste feliz un día, pasan los años y se te olvida. Fíjense, ¿cómo puede uno pensar algo que pasó hace años atrás y volverte a amargar el presente? Pero pues no puedes recordar algo feliz del pasado y que te haga feliz ahora. Piensas cosas felices del pasado y sigues triste. Piensas cosas malas del pasado y te vuelves más triste todavía. Hermano, por cuanto las cosas malas son más fáciles de perseverar, es por eso mismo que debemos esforzarnos aún más por las cosas buenas, porque sabemos que se escapan fácilmente. Por cuanto ya sabemos que lo malo es más fácil de prosperar, hermanos. ¿Por qué? Porque allá afuera tú siembras tu palito de algo que tú quieras. Y mira, hermano, lo estás regando, lo estás arreglando, lo estás cuidando todos los días. Que no se lo coma el zanate, que no se lo coman los pollos, que no lo mastique el perro. Y después del gran campo que tú habías sembrado, nada más te queda el tercio, porque pasaron cosas y lo cosechas y estás muy feliz. ¿Y sabes qué pasó? Que el campito que tú sembraste era así. Y el monte que tú no cuidaste, que tú no querías, hermano, está así. El zacate, la mala hierba está enorme, hermano. Todo el campo está lleno de zacate y de mala hierba y de espinos y de todo lo que tú no quieres. Y no lo cuidaste, no lo viste, no lo regaste. Ahí está la mala hierba. ¿Ves cómo es fácil? ¿Ves cómo eso sí crece solo? ¿Ves cómo la amargura, las tristezas y las iras y las contiendas y las disensiones y los pleitos, eso facilito crece, no necesitas cuidarlo, ahí está. Pero los buenos pensamientos, los frutos espirituales, hermanos, necesitamos cuidarlos mucho, porque son delicados, necesitan ser regados, necesitan ser cultivados, necesitas ponerle un corral para que no venga el enemigo a arrebatártelo. Necesitamos esforzarnos. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, quiero que sepan que de solo ese milagro, muchos se convirtieron al nombre del Señor Jesús. Muchos se convirtieron al nombre del Señor Jesús. Continuando con la anécdota, con la parábola que les decía hace rato. Esos varones que fueron mandados para cuidar el huerto, que estaban pagados, que nada más tenían trabajo,
contratados. Pasa el tiempo porque el patrón no quiso todavía venir a ver el campo, confió en que los trabajadores lo iban a cuidar, lo iban a alimentar, iba a estar bien. Llega el día de la cosecha y el patrón manda a sus siervos a recibir la cosecha. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Los trabajadores que habían recibido su sueldo, que habían recibido lo justo por su trabajo, dijeron en su corazón: bueno, pero como ya había pasado tiempo, dijeron: pues nosotros lo trabajamos, nosotros nos esforzamos, nosotros lo vimos crecer, nosotros lo cosechamos. ¿Por qué nos lo van a quitar si nosotros lo trabajamos? Hermanos, hay una cosa que pasa afuera que yo he visto y que a mí me genera en mi corazón una especie de amargura. Que hay gente que se va de su casa de vacaciones y se van un mes, 2 meses de vacaciones, y cuando regresan ya hay alguien viviendo ahí. Y hay una ley que se llama derecho de habitación. Si tú ya pagaste el recibo de luz, ya llevas cierto tiempo, ya te has hecho amigo de la comunidad, ¿qué creen? Te pueden quitar tu casa. Ya se ampararon, ya pueden ir a sacar, a hacer esa propiedad suya. Yo cuando veo eso, hermanos, porque es real y pasa muy seguido, hay gente que se va de vacaciones por medio año y se van a visitar su tierra natal, que no son de aquí o que son de otro, que son de la República, y se han vivido unos años a otro lugar y cuando regresan ya se ocuparon la casa. Y como ya hicieron años viviendo ahí, ahora ya se pueden amparar y ya les pertenece. Y el dueño de la casa viene con justicia, obviamente, a reclamar lo que es suyo, y los otros, si haciéndoseles fácil, tomar el esfuerzo de los demás, dicen: no, pero yo he pagado el recibo de luz, yo he pintado la casa, yo he cuidado la casa, yo he mantenido la casa, yo, ahora me pertenece a mí. El mismo caso es con esta parábola, hermanos. Esa tierra, ese huerto, era del patrón, era del jefe. Al jefe le costó su trabajo. La compró con su esfuerzo. No salió de la nada esa tierra, hermanos. Hermanos, nosotros se nos hemos encargado una obra maravillosa. Que nos es encargado este cuerpo. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y te dice: haz mi voluntad. Pero llegado un momento, dices: no. Es decir, yo lo he visto crecer, yo lo alimenté, es mi cuerpo, y con él hago lo que yo quiero porque es mío. No es tuyo. Dios lo hizo. Y Dios se lo encargó. Él es su dueño. Pero como pasó el tiempo, ahora piensas que es tuyo y no lo es. Eso pasa, ¿no? Eso pasa mucho. Ahora, cuando uno lo hace, dice: ay, qué suerte tuve. Los que le quitaron la casa al dueño, dicen: ay, mira, qué fácil, nos tuvimos una casa. No teníamos, mira, no teníamos que gastar nada, ahora tenemos casa. Pero, hermano, les aseguro que si eso mismo se lo hicieran a ellos, estarían quejándose y hablando de la injusticia de la ley, porque ¿por qué les pueden hacer eso?
La hipocresía. La hipocresía, hermanos. Volvemos otra vez a la palabra del Señor, versículo 10. Y le reconocían que él era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Porque, hermanos, yo no sé ustedes, pero hace tiempo vi una película que trataba de un varón que nació viejito y se hacía más joven. Pero hay una escena donde este varón que nació viejito y se hacía más joven por un tiempo, pues estaba en silla de ruedas porque estaba viejito. Y su mamá era no sé decir si era cristiana, pero iba a una congregación donde predicaba el nombre de Cristo, y el predicador pasa a este joven viejo y le pone la mano y dice: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y lo levanta. Pero según la historia de la película, pues se levanta porque se está haciendo más joven con el tiempo. Pero el caso es que a este predicador, al momento de ver que se levantó de verdad de la silla de ruedas, se espanta tanto que se desmaya. Se desmaya, cae como muerto, del susto de haber visto que se manifestó un milagro de verdad en el cuerpo de ese joven. Aquí, hermanos, en esta parte de la Escritura se está pasando exactamente lo mismo. No solamente están sorprendidos, también están asustados, porque están viendo manifestarse algo que es imposible físicamente hablando hoy en día. Ahora, una persona coja, se escoja siempre, ¿no? Ya sea porque uno de los milagros que para mí es extraordinario, hermanos, es el caso que la palabra del Señor le trata de un hombre con la mano seca. La mano seca es una condición en la que la carne se retrae, hermanos, queda una manita muy pequeñita. Entonces, queda tiesa, queda pequeña, se achica, se contrae. Entonces, hermano, para que eso si tenga una recuperación, mínimamente se necesita mucho tiempo, ¿sí? Para que la carne se vuelva a regenerar, se vuelva a inflar, se vuelva a llenar de nutrientes. Entonces, físicamente hablando, es imposible que se sane al instante, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, hace un milagro en ese varón con la mano seca y le restaura la mano. Inconcebible, hermanos, físicamente hablando, inconcebible restaurar algo de la nada, al instante. Hermano, es como nacer un miembro nuevo, que no está el miembro y nace de nuevo, hermanos. Es inconcebible físicamente. Entonces, este varón, ¿alguna vez han visto a un señor pidiendo limosna aquí en la Ordenada o en el Beca? Yo creo que todos lo han visto. Ahora imaginad, hermanos, ese varón no tiene pierna. Y ustedes, todos lo conocemos, todos lo hemos visto. Y un día ves que ahora ya trae pierna. ¿Qué sensación provocaría en ti, hermano? Esa es la sensación que tuvieron en ese momento los israelitas al verse levantar a ese varón que todos conocían, que todos habían visto día a día, que estaba ahí echado a la puerta pidiendo limosna, y se levantó, hermano, delante de todos los demás. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hermanos, he visto milagros. He visto sanarse en enfermedades incurables. He visto librarse de la muerte cuando ya no había oportunidad. Pero hasta el día de hoy, hermanos, por lo menos en mi experiencia, nunca he visto un milagro tan instantáneo como el que manifestó a través de Pedro el Señor en este versículo. Y cuando estaba leyendo eso, hermano, yo le rogaba al Señor, Señor, tal vez hay en nosotros una barrera mental de pensar, hasta cierto punto hay cosas que nosotros mismos consideramos imposibles. Y eso viene a través de la educación que hemos tenido, del mundo, del pecado, que nos dice, no, eso es imposible. Pero hermanos, recordad que cuando se trata de la fe, las cosas imposibles son enemigos de la fe. La duda es enemigo de la fe. Entonces, si nosotros tenemos esa barrera de pensar, bueno, eso es imposible que pase, aunque tú no lo manifiestes, aunque tú no lo digas, pero en tu corazón, en lo más profundo, dices, no, no creo que pase algo así. Si tú ya diste por sentado los límites, entonces estarás atrapado en esos límites, porque tu fe ya no saldrá más allá de tus límites. Yo le pido al Señor, Señor, déjame presenciar un milagro como ese, Señor. Déjame presenciar tal vez algún día, Señor, un milagro como el que manifestó Pedro o como el que manifestó el Señor Jesucristo en aquel que tenía la mano seca, Señor. Y que mi fe, que mis pensamientos puedan elevarse hacia algo más grande, porque dice la palabra del Señor que para el que cree todo le es posible. Cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué, Señor, no pudimos echar fuera a ese demonio? Por nuestra poca fe, les dice el Señor Jesucristo. Porque si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte, desarráigate y échate en el mar, y nada os sería imposible. Hermanos, tal vez nos estamos limitando a nosotros mismos por las cosas que consideramos imposibles. Pero no te digo, porque ha pasado. Hace tiempo vi por internet una señora. Se ve que vivía en un pueblo rústico. Estaba en un cerro. Y la carretera estaba al ras del cerro. Era una carretera de tierra.
Y entonces el cerro se estaba deslavando. Y la mejor idea de esa señora, que creía en el Señor Jesucristo, fue pararse en medio del cerro y rogarle al Señor que detuviera el deslavamiento, y el deslavamiento se le dio. Hermanos, eso no es probar la fe. Eso se llama imprudencia. Y la imprudencia no la condona el Señor. Eso se llama tentar a Dios. Porque el mismo diablo le dijo al Señor Jesucristo: lánzate de este lugar alto para que los ángeles vengan y te guarden. A ver, ¿y qué le dijo el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. Por eso no se trata de ponernos en riesgo para ver si Dios manifiesta un milagro. No. Ven con el Señor y pídele, y ruégale, implórale que Él manifieste el milagro de la manera que Él quiera. Hermanos, este deseo ha estado en mi corazón desde anoche, que le rogué al Señor, quiero seguir más adelante. Quiero rogar más. Quiero dar un paso más allá. Quiero ser como tus discípulos después de que tú ascendiste a los cielos. Quiero manifestar ese poder. No porque me interese que los demás vean que yo tengo o que el poder de Dios está en mí. No. Sino porque quiero yo que la voluntad del Señor se cumpla cada día más, y quiero seguir avanzando, quiero seguir caminando, quiero seguir siendo mejor a los ojos de mi Señor. Y si eso es necesario, porque aquí está la palabra del Señor, hermanos, no me lo inventé yo de decir, ahora yo quiero manifestar el poder de Dios. No, así fue como ocurrió, hermanos. Ascendió Dios al reino de los cielos, y el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos y les dio poder. Y ese poder, ¿para qué fue utilizado, hermanos? Para beneficio propio, no, hermanos. Fue utilizado para llamar a más almas al arrepentimiento, para llamar a más a conocer de la verdad y del conocimiento de la verdad. Pero para que eso pase, hermanos, necesitamos no cansarnos de hacer la voluntad del Señor. No te canses de orar, no te canses de la escritura, no te canses de la alabanza, no te canses, hermano. Porque entonces, en vez de avanzar hacia adelante, estás retrocediendo. Y tú piensas, pero ya no he pecado. Y mientras yo no peque, no soy retrocedido. Estás retrocediendo. Cuando llegó tu pensamiento, ay, qué pereza. Qué pereza que hoy hay predicación. Qué pereza que hoy hay predicación. Qué pereza que hoy me toca orar. Qué pereza que hoy me toca leer. Qué pereza que estás retrocediendo. Y al que retrocede, hermanos, vuelve al pecado. Hechos, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estando Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado.
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, hermano, la palabra denuedo es esa soltura de palabra, esa seguridad se llama denuedo. Y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, considerados incultos, considerados que a luchas y sabían leer, dice, viendo que cómo manifestaban con soltura la palabra, considerándoles sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaban que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, yo me he encontrado en alguna ocasión en el dilema de qué debo de hacer. ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿O hacer lo que yo quiero hacer? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿O hacer lo que mi humanismo, o hacer lo que mi carne, o hacer quiere hacer? Y con todo el dolor de mi corazón, he tenido que decir, Dios está primero, antes que todas las cosas. Y duele, y hiere. Hermanos, hoy los invito a que, aunque tal vez no hemos presenciado tal milagro como lo manifestó en la palabra del Señor, pero eso no nos impide pedirle al Señor que nos lo muestre. Y yo creo que el primer paso para eso es primero leerlo, llenarnos del conocimiento, de la sabiduría, y entonces rogarle al Señor, Padre, yo quiero ver eso. Yo quiero, Señor, de parte y poder ver tal cosa manifestarse a mis ojos. No con exigencias, y no como diciéndole al Señor, Señor, si tú no me muestras esto, yo no voy a creer. No. Sino con un deseo ferviente de crecer, de acercarse a Él, de estar cada día con más fe. Hermanos, no nos cansemos de hacer la voluntad del Señor. ¿Recuerdan que les dije que el tiempo nos hace mal? Nosotros podríamos decir, bueno, ellos, los 5,000 que creyeron, pues Jesús había muerto hace poquito.
creyeron luego, porque Jesús había caminado con ellos, tuvieron el tiempo. Pero mira, ya pasaron 2026 años, ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda de la muerte del Señor Jesucristo. Ya nadie se acuerda de las cosas buenas que Dios hizo por ti. ¿Pero crees que eso te va a justificar delante de Dios? ¿Crees que eso te va a llevar gracia y buena opinión delante de Dios? Yo solamente diré que la humanidad es malagradecida y se olvida del buen favor. Así que no importa si fue hace 2026 años o si fue ayer, con el pasar del tiempo lo terminarán olvidando. Esforcémonos, hermanos, por recordar las buenas dádivas y por pagar aunque sea un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros. No olvidando nunca el agradecimiento, porque el día que olvidemos el agradecimiento, hermanos, retrocederemos en nuestros pasos. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a rogarle a Él que nos bendiga. Pero mira, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Pero mira, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy corazón, no descanse tus ojos ante tu Señor. Todo lo que le miraba se burlaban de ti. Es esta Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón.
que tú, Señor. Sí, Padre. Haznos levantar del sueño, Padre. Que se haga manifiesto, Señor, tu obra en tu pueblo, Señor. Que estemos unánimes. Que muchos sean llamados. Que sea tu voluntad, Señor. Para honra y gloria de tu nombre, Padre. Que solamente tú eres la esperanza de la vida eterna. Fuera de ti no hay nada. Y sin ti me siento perdido y vacío, Señor. No nos desampares, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Todo esto, Señor, sea en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.